también que hemos luchado, aparte hemos hecho nuestro oficio. Por eso yo pediría que se incremente el presupuesto. Hemos hecho llegar a todos los congresistas de la Comisión de Presupuesto para que nos apoye y que se nos haga justicia. Porque muchos de nuestras compañeras que han estado en el oficio hasta ya se han muerto ya sin cobrar, porque hemos estado en oficio, ya han fallecido, ya son cesantes, algunos en el camino también fallecen. Eso sería. Gracias. Muchas gracias. Siguiente participante. Perdón, la señora levantó antes, por favor. Sí. Tiene un minuto para formular su pregunta. Gracias. A los congresistas y al señor Pajuelo. Yo tengo entendido también debe priorizarse la deuda interna. Esa deuda interna fue uno de los predicamentos de Gana Perú. En ese sentido, de acuerdo a la 29702, no necesariamente tiene que hacerse juicio al Estado. Si el Estado adeuda, ¿por qué tiene que hacerse juicio? Debería habernos pagado porque es un derecho y los derechos son irrenunciables según la Constitución. En ese sentido, yo tengo entendido que el presupuesto debe incrementarse, no solamente para pagar la deuda externa, pues, que se paga por servicio más de 2.000 millones de dólares al año. Entonces, la deuda externa, la deuda para nosotros, invocamos a Economía y Finanza a elevar los salarios. Hay más cerca de 70.000 millones de dólares de reservas y no se puede pues mezquinar. Es lo mismo que un padre de familia, imagínense, teniendo dinero, dejaría a sus hijos que se caigan en tuberculosis. Lo mismo sucede con nosotros. En ese sentido, yo creo que debemos invocar al Parlamento a fin de que no escatime esfuerzos para pagar. Nosotros no somos de clase media, somos gente pobre. Si seríamos de clase media no estaríamos reclamando en ese sentido. Entonces yo creo que invocamos nuevamente a los parlamentarios y a Economía y Finanzas para que no escatime esfuerzos, porque fíjese, de lo contrario, como decía la compañera que me ha antecedido, al ritmo que se está pagando, se pagaría en 10 o 15 años. Muchos de nosotros ya no vamos a sobrevivir. Entonces, justicia que tarda no es justicia. Gracias. Muchas gracias. Por favor, al otro lado. Por favor, si podría decir su nombre y tiene un minuto para formular su pregunta. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es el señor Abraham More, vengo de la ciudad de Chimbote, departamento de Ancash. La pregunta es, señores congresistas, antemano, muy agradecido por esta exposición. Si la segunda disposición complementaria de la ley de presupuesto del año 2012 disponía 460 millones para quienes tenían sentencia, y la cuarta disposición complementaria para quienes no tenían sentencia. Esto en verdad ha generado que hoy entre compañeros nos veamos quién tiene sentencia y quién cobró y quién no tiene sentencia. Entonces, más aún es este decreto supremo 180/2012 EF que salió para hacer los lineamientos y el procedimiento para aplicar a quienes están dentro de la cuarta disposición complementaria ley 29.702, es decir, quienes no tenían sentencia. Pero en la transferencia establecen a los diferentes pliegos e incluyen también a quienes tienen sentencia. Se contradice este decreto supremo si este es un lineamiento para la cuarta disposición para quienes no tenían sentencia, pero acá incluyeron a quienes tenían sentencia. Entonces, señores congresistas, yo creo que este decreto supremo 180 debe analizarse y corregirse, porque si es netamente para la cuarta disposición complementaria, para quienes no tenían sentencia, es lógico que tenían que ser abonados para aquellos. La región Ancash ese año quedó al margen. Entonces, pido por favor todos los congresistas
que se revise esto. Porque si es netamente para quienes no tienen sentencia, la 29.702, es más, a muchos trabajadores se les ha sacado una resolución administrativa en mérito de esa ley 29.702. Y ellos ya no pueden ir al órgano jurisdiccional, puesto de que hay una circular del Poder Judicial en donde establecía que los órganos jurisdiccionales se abstengan de iniciar un proceso referente al decreto GC 037. Esa es mi preocupación y mi pregunta, señor congresista. Muchas gracias. Muchas gracias. Último participante. Por favor, si podría decir su nombre y tiene un minuto para formular su pregunta o aporte. Gracias. Alberto Camajara, de Piura. Bueno, en principio, para agradecer al congresista Santiago Gastayudí, porque desde que planteamos el problema, día a día hemos ido y hemos continuado intentando cómo ir mejorando las posibilidades de que nos honren esta deuda social. Agradecerle al doctor Óscar Pajuelo por el extraordinario trabajo que ha realizado, porque después de muchísimos años, recién tenemos esa esperanza de superar los problemas que se han venido arrastrando. Yo creo que ese trabajo para nosotros lo consideramos de esa manera, extraordinario. Nos preocupa sí algunas cosas, sobre todo a los pensionistas, y lo dijo la señora Wilma Vázquez, para nosotros los pensionistas. Para nosotros el tiempo es vital. Ya hace poco hemos pasado el día de Todos Santos y leía un epitafio, ¿no? Así como los padres llevan a sus hijos a dar sus primeros pasos, es justo que los hijos acompañen a los padres en sus últimos pasos. Y eso lo digo porque para nosotros el tiempo es vital, terrible. Cada vez que pasa el tiempo nos complica. Y quería recoger un poco lo que había dicho la doctora Zabaleta en el sentido de la devolución de la plata que hay año tras año en los gobiernos regionales. Yo creo que sería necesario que se inserte en la ley de presupuesto un artículo que considere la utilización de los saldos presupuestales que año tras año no se revierten al Tesoro Público. Yo creo que debería haber una norma que obligue, porque a pesar que se puede hacer las modificatorias con el gasto corriente de recursos ordinarios, lamentablemente si quieren lo hacen y si quieren no lo hacen. Yo creo que eso debería estar insertado en un artículo que obligue a ellos a cerrar al 15 de diciembre y no esperar el 31 de diciembre cuando ya no tenemos ni posibilidades siquiera de utilizar esto. Por otro lado, se ha venido aplicando el artículo 71 de la ley 28411. Cuando decimos de los 300 años que demora para pagarnos, pero hay un artículo que sigue, que es el 75, que dice que cuando los requerimientos de pago son mayores, no, se presupuestará dentro de los 5 años subsiguientes. Eso ha venido siendo un círculo vicioso en todo el tiempo pasado. Y se han pasado los 5 años y nunca se nos ha cancelado nada, solamente el porcentaje del 3% o al 5%. Pero el 75, para la mayoría ha vencido los 5 años en que el Estado debería haber honrado esa deuda. Y recién ahora con este gobierno tenemos esa posibilidad ya de acortar. Lo que sí nos preocupa es, en cuanto a lo que le dijimos al doctor Pajuelo en la anterior exposición, de que en el caso de nosotros nos vamos a regresar diciendo que lamentablemente este año no tenemos posibilidades porque, bueno, habla del 2013, todos han leído 2013 y bueno, seguimos esperando los que tenemos deuda mayor. En esa oportunidad le manifestamos, doctor, de que si tenemos deudas mayores, por lo menos que se nos considere los 50.000 soles, que ya es algo de la deuda que se nos tiene, ¿no? Así que yo culmino simplemente diciendo de que el futuro de una sociedad depende del compromiso de sus autoridades. Creo que se está cumpliendo, creo que se puede mejorar esto y debe de insertarse este artículo de los saldos porque si no es el gran paseo que nos van a seguir dando todos los años. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Acto de clausura. El señor congresista de la República, doctor Santiago Gastayudí Ramírez, procederá a clausurar el foro Deuda Social derivado del decreto de urgencia número 037 del año de 1994. Ya, se considerará la última participación. Por favor, si podría decir su nombre y tiene un minuto para formular su pregunta o aporte. Muchas gracias, señorita. Disculpe por la interrupción, pero era necesario
porque de todas formas los que estamos presentes agradecemos la presencia de la mesa directiva conjuntamente con todo el equipo, justamente el equipo necesario, sobre todo los congresistas y el señor de Economía que representa, para que tome en cuenta nuestras inquietudes como trabajadores. Creo que alguien dijo que nosotros, sinceramente, no tenemos plata para hacer juicio ya. No, la situación no nos da para eso, pero sí tenemos por lo menos una esperanza de que el Congreso en este momento, como me decían los señores del Ministerio de Salud, hablen con el Congreso y por ende con el Ministerio de Economía para que se considere un monto mayor. Sinceramente nosotros, por inclusión social de este gobierno, está cumpliendo con todo, pero vamos a estar profundamente agradecidos por esa ley. Aquellos que no tenemos dinero, la 29702, que se cumpla con eso, con ese pedido que estamos haciendo especialmente, que no sea pues 160 millones, sino por lo menos, como decían por ahí, con 700 o 800 millones. Eso es todo. Muchas gracias y espero que sea efectivo eso. Muchas gracias. Seguidamente, acto de clausura. El señor congresista de la República, Santiago Gastañaduy Ramírez, procederá a clausurar el foro Deuda Social derivado del decreto de urgencia número 037, año de 1994. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todas y con todos. No sin antes saludar la presencia de los invitados que nos acompañan en esta mesa, como el doctor Óscar Pajuelo Ramírez, de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, la señora Rosario Zabaleta, de la Dirección General de Presupuesto Público, y a los funcionarios del Ministerio de Salud, como Vilma Vázquez Tan, Leonardo Olivera Cifuentes, Carlos Gómez Socualaya. Definitivamente el tema de la deuda social proveniente del decreto de urgencia 037 siempre ha sido una preocupación de nuestro gobierno. Y eso debe quedar bastante claro. Y no solo porque lo decimos nosotros, ahí están las cifras, ¿no? De lo que va del gobierno, el presidente Ollantumala se ha cancelado cerca de 839 millones de soles, de un total de 1.200 millones de soles, a pesar que esta es una deuda que ya va a cumplir 20 años, en este gobierno ha hecho el mayor esfuerzo por cancelar la deuda social que tiene con sus trabajadores y ex trabajadores. Porque no solo estamos preocupados por pagar la deuda internacional, que también es importante, sino también la deuda que tiene con sus trabajadores, con sus servidores, que han dado muchos años al servicio del país y que lamentablemente siempre estaban en la última rueda del coche. No es fácil tampoco disponer el pago de esa deuda social porque es grande y no solo están en el sector de educación, salud, sino también en otros sectores, pero hay que irlas pagando y ese es el firme propósito. Y justamente en la ley de presupuesto que estamos discutiendo en la Comisión de Presupuesto, en la primera disposición se está disponiendo un fondo de 50 millones para pagar para los que no tienen sentencia, los que provienen en el marco de la ley 29.702. Hoy día nosotros hemos planteado que este monto de los 50 millones se eleve a 400 millones de soles. Así que vamos a seguir haciendo la gestión porque la idea es ir acabando con esta deuda social proveniente de ese decreto de urgencia. No va a ser fácil porque acuérdense siempre que el Ministerio de Economía y Finanzas, por su propia función que tienen, ellos son los encargados de mantener el equilibrio económico y financiero de las cuentas nacionales. Pero nosotros lo hemos planteado hoy día en la Comisión de Presupuestos para que se eleve este monto, ¿no? Porque creo que hay que ir cumpliendo con nuestra gente y ese es un compromiso, ¿no? Hoy día justamente en la Comisión de Presupuestos nosotros decíamos que no solo hay que ver estas normas de presupuesto como un instrumento de gestión, sino también la forma como uno va encarando las necesidades. Ahí se refleja y se monetizan justamente con cuáles son las aspiraciones del gobierno, ¿no? Y nuestro gobierno justamente tiene como lema incluir para crecer. Entonces, definitivamente esta deuda tiene que irse pagando, ¿no? Somos conscientes que hay una deuda que no le hemos creado nosotros la hemos heredado, pero hay el firme propósito de ir cumpliendo con esta deuda y vamos a hacer todos los trámites que sean posibles, vamos a conversar con los otros parlamentarios, vamos a seguir conversando con los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas para que se eleve este monto porque creemos que con 50 millones de soles
pasarán creo que más de 20 años y no habremos cancelado el íntegro de la deuda social. También no solo están los 50 millones para los que no tienen sentencia, también el día de hoy nos han hecho alcanzar un proyecto de ley que ha venido del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, en la cual justamente se está disponiendo de un fondo de 160 millones de soles para aquellos que tienen sentencia judicial firme, hasta por un monto de 50.000 soles, ¿no? Con lo cual me parece importante porque hay que pagarle también a estas personas que tienen una sentencia judicial firme, en la cual se están estableciendo algunos criterios de priorización. He escuchado algunos comentarios por parte de ustedes que dicen que debería evaluarse primero el criterio previsional, porque ya hay muchas personas que están en la tercera edad y hay muchos fallecidos. Hemos considerado ese tema y cuando lo veamos en la Comisión de Presupuesto y también en el Pleno, vamos a replantear de repente que esté como criterio principal para priorizar este pago de la deuda social el tema previsional, ¿no? Porque sí me parece importante que los pensionistas cobran primero, ¿no? La mayoría de ellos ya está en la tercera edad y muchos de ellos vienen falleciendo. Entonces hay un tema también de priorizar estos pagos con estas personas que están en la tercera edad. Con lo cual demuestra que si aprobamos estas dos normas son cerca de 210 millones. Y eso no es… Y eso no es demagogia, ¿no? Esas son pruebas de lo que ya tenemos. ¿Que se puede mejorar? Claro que sí, se puede mejorar y esa es la intención, ¿no? El Parlamento tiene la posibilidad de ir mejorando las leyes que envía el Poder Ejecutivo, ¿no? No solo siempre somos meras mesas de partes. La idea es que esto se mejore los montos de tal manera que el Estado peruano pueda cumplir la deuda interna que tiene con sus trabajadores y ex trabajadores, porque ese es un compromiso, ¿no? También hemos escuchado acá que algunos gobiernos regionales, me decía el gobierno regional de Piura, no está cumpliendo con el porcentaje que establecen las normas para pagar deudas. Me decían que muchas veces pagan 2 o 3% cuando el porcentaje es 5%. Entonces ya hemos tomado nota, vamos a fiscalizar ese tema porque esa es una obligación legal que tienen los gobiernos regionales de utilizar parte de su presupuesto, hasta el 5%, para, digamos, pagar las deudas sociales. No puede ser posible que teniendo dinero los gobiernos regionales no utilicen estos fondos. Entonces vamos a requerir a los gobiernos regionales para que nos informen cómo están dando cumplimiento a esa norma que les exige puedan cubrir, digamos, las deudas que tienen hasta ese porcentaje, ¿no? Y en todo caso también vamos a oficiar a la propia Contraloría General de la República, porque no puede ser posible que hay una deuda, hay los fondos y los gobiernos regionales no cumplan con un mandato, muchas veces mandatos judiciales que les exige el Poder Judicial. La idea de este foro que hemos organizado es que justamente los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y de Salud vengan a exponer lo que estamos haciendo con respecto a la deuda social y nosotros como Congreso de la República cómo lo estamos canalizando y cómo podemos ir mejorando. Pero que no quepa la menor duda que este gobierno, el gobierno de nuestro presidente de la República, Ollanta, tiene el firme propósito de ir pagando la deuda social. Y como le decía, no solo la deuda internacional, no solo la deuda que se tiene con el sistema financiero internacional, sino también la deuda que se tiene con su propia gente y más aún la deuda que se tiene con sus trabajadores y ex trabajadores. Como le decía, hemos recibido las sugerencias, las aportaciones de algunos de ustedes, hemos tomado nota acá a través de nuestros asesores y cuando discutamos estas normas en la Comisión de Presupuesto y también en el Pleno vamos a solicitar que, digamos, se eleven estos montos justamente para que el Estado pueda ir cubriendo con este compromiso que tiene con su clase trabajadora. Sin más preámbulo, damos por clausurado este evento, agradeciéndoles anticipadamente la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias al señor congresista Santiago Gastañaduy. Ha solicitado la participación la señora Rosa Gamarra Figueroa, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Cono Sur, sector Salud.
procederá a hacer entrega de una distinción al señor congresista de la República, Santiago Gastañaduy Ramírez. Señores compañeros, señor congresista, invitados, permítanos hacer un reconocimiento muy especial a aquellos que hacemos seguimiento, conversando día a día, y realmente, dice, todo esfuerzo tiene un resultado, y ese resultado tiene que ser positivo, compañeros. En ese aspecto y en ese sentido y en ese entendido, queremos hacer un reconocimiento especial, congresista Gastañaduy Ramírez, por ese gran esfuerzo, y yo sé que lo va a lograr. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. A ver, venga, Rosita, para tomar una foto. Claro. El señor congresista Santiago Gastañaduy Ramírez agradece a los distinguidos miembros de la mesa y a todos los asistentes al foro Deuda Social derivado del decreto de urgencia número 037 año 94. Se les invita a un refrigerio en la galería de expresidentes del Congreso. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.